Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesucristo se paseaba alrededor del templo en el pórtico de Salomón. Los judíos se le acercaron y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, ¿por qué no lo dice francamente? Jesucristo respondió: os lo he dicho y no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, las conozco y ellas me siguen y les doy la vida eterna. No perecerán para siempre. Nadie las arrebatará de mi mano. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 22 al 30. El pastor conoce a sus ovejas. Notas amables a la palabra de Dios, martes 2 de mayo, año 2023. Nuestro santo para hoy es un doctor de la Iglesia. Se llama San Atanasio de Alejandría y nace en esa ciudad, Alejandría, en Egipto, y es un santo del siglo III, doctor de la Iglesia, obispo, defendió el dogma de la Santísima Trinidad y la encarnación del Verbo de Dios. Interesante el santo como una persona sabia, inteligente, docta, prudente, defensor de la verdad, y defendió la verdad tanto que lo expulsaron de su tierra natal, de Alejandría, por decir la verdad y sostener la verdad. Así es el santo de hoy, San Atanasio, del siglo III, ordenado sacerdote en el año 326, y enfrentó una doctrina de ese siglo que se llama el arrianismo en la Iglesia Católica. ¿Qué significa arrianismo? Es la doctrina de Arrio, que era un sacerdote de Alejandría que sostenía que Cristo no era verdadero Dios. Y el obispo de Alejandría lo retó y lo llevó al concilio de Nicea, que es siglo III de la historia, para combatir a los partidarios de Arrio y pedirles que se retractaran de lo que estaban diciendo. Cristo no es verdadero Dios, es una doctrina en contra de la divinidad de Jesucristo. Interesante nuestro santo, San Atanasio de Alejandría. El pastor debe conocer a sus ovejas. Es importante lo que Jesucristo le pide a quienes son pastores. Hay una comunión entre pastor y entre oveja, entre sacerdote y fieles, entre obispo y sacerdotes, entre cardenal y todo un país, entre el Papa y toda la Iglesia Católica Universal. Debe existir una relación, y una relación según la Biblia de concordancia, y la concordancia es que el pastor se debe preocupar mucho por conocer a sus ovejas. Las conoce y si las conoce les puede dar la mano, ayudar y organizar mejor. Entonces, una actitud de la oveja también es interesarse por su pastor, conocer al maestro de Nazaret, una persona que quiera vivir su religión católica bien estructurada y bien fundamentada, una religión inteligente como la predicó Jesucristo. Entonces tendrá que arrancar por ahí, conocer a su maestro de Nazaret. Y cuando uno conoce al maestro de Nazaret y ha leído
de una manera orante todo su evangelio, entonces disipa las dudas en cuanto a su maestro. Alguien no puede pretender creerle al maestro si no lo conoce. El Hijo de Dios tiene la razón en indicarle el camino a toda persona para que pueda sentirse seguro sobre la identidad de su maestro y su pastor, sobre el ser de su maestro. Quien desee ser una oveja excelente tendrá que aprender a creerle al maestro de Nazaret, escuchar al maestro, seguir al maestro y dejarse conocer por el maestro para que el maestro le pueda ayudar y le pueda indicar el camino. ¿Cómo esa concordancia es tan importante? La deferencia, diríamos esa palabra en español que casi no la usan, deferencia que debería existir entre el maestro y la persona creyente que entra en el mundo de su maestro, de su pastor, del sacerdote, de la persona que está encargada. El Papa Francisco explica muy bien las características de un buen pastor, cómo debe actuar y vivir un buen pastor. El Papa Francisco dice que el corazón del buen pastor no es solo el corazón que tiene misericordia, sino la misericordia misma. Entonces el Papa apunta mucho más arriba, hablando de un pastor lleno de misericordia. Lleno es el corazón, el espíritu, los sentimientos, los afectos. No tanto alguien que da un poco de cosas materiales que sí son importantes, pero el Papa no se detiene tanto ahí como tener misericordia, como dar cosas a los demás. Es el corazón del pastor que tiene misericordia, dice el Papa Francisco. Es la misericordia misma, dice el Papa. El corazón del buen pastor nos dice que su amor no tiene límites, no se cansa, no se da por vencido, se entrega sin límites porque tiene un corazón misericordioso. Dice el Papa que el corazón del buen pastor está inclinado hacia la comunidad, especialmente a los más alejados. El Papa ha hablado suficiente sobre ese tema. Desde que empezó su pontificado, le hemos aprendido la palabra periferia, los que están lejos, los abandonados, los que nadie mira. Debería apuntar hacia allá, dice el Papa Francisco, y lo dice muy bien porque exactamente así lo presenta la Santa Biblia. Un corazón de un buen pastor inclinado hacia los más lejanos. Es decir, hay de los pastores que privatizan su ministerio, dice el Papa Francisco. El pastor tiene que ser un buen samaritano. De quien tiene necesidad, ahí debe estar el pastor. El pastor no puede estar en otro sitio sino cumpliendo con su caridad y su misericordia. Es un pastor, no un inspector de la grey. Qué importante eso del Papa. Es un pastor, no un inspector de los demás. Entonces el pastor, como lo presenta el capítulo 10, versículo 22 del Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo le dice a los mismos judíos que están inquietos por saber quién es Él es el pastor, pero el problema es que ustedes no me creen. Y las obras que yo hago, sea la misericordia, con todas las personas dan testimonio de mí. El Papa Francisco apuntó muy bien a decir, es un pastor. El que quiera ser pastor debe ser pastor y no un inspector de los demás. Se dedica a la misión, no un tanto por ciento, sino a la misión, dice el Papa Francisco. Y el apóstol San Pablo dice que es un buen modelo de pastor la persona que es celosa con su ministerio, que se distingue por servicio a los demás, que se distingue porque es una persona humilde, porque se desgasta por los demás. Hemos aprendido hoy la importancia que tiene la deferencia entre un pastor y las ovejas. El pastor debe conocer a sus ovejas y dedicarse bastante tiempo
para poderles ayudar y las ovejas deben dejarse conocer de su pastor. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.